te bendiga. Sé bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. En este día juntos seguiríamos aprendiendo de cada una de estas doctrinas que la Biblia nos enseña para nuestro conocimiento de Dios y nuestro diario vivir. El día de hoy tenemos una pregunta que queremos contestar todos juntos y queremos que la Biblia nos muestre cuál es la respuesta. Y es, ¿qué herencia escogemos? Gálatas en su capítulo 4, versos 21 al 31 nos dicen así. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hablando en un contexto y dando un contexto breve acerca de lo que acabamos de leer, la Biblia nos enseña y la historia nos muestra que Pablo está confrontando a la iglesia de Galacia porque ellos desean volver a las obras de la ley. ¿Y esto por qué lo querían hacer? Porque hablando humanamente, amados hermanos, cuando nosotros hacemos buenas obras, entonces sentimos dentro de todas nuestras emociones y pensamientos que merecemos ahora el perdón de nuestros pecados. Cuando hacemos algo bueno, pensamos que merecemos una recompensa. Entonces, la mentalidad humana del ser humano dice, si yo hago el bien, hago obras, entonces así me puedo ganar la salvación. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está refutando en esta carta. El apóstol Pablo les está diciendo, no puedes vivir de esta manera, no puedes creer que haciendo las obras que la ley de Moisés vas a obtener el perdón de pecados. ¿Y cómo les va a enseñar esto? ¿Qué puede hacer el apóstol Pablo para que estas personas entiendan que no están actuando de forma correcta? Bueno, les hace una alegoría. Les muestra a Agar y a Isaac. Ahora, aquí el apóstol Pablo en los primeros versos nos dice, díganme una cosa ustedes los que quieren someterse a la ley. ¿Acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de su propia esposa que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Aquí en esta historia, amados hermanos, en esta cita bíblica, nos muestra nuestro primer punto, el cual es el contraste de dos madres y el contraste de dos pactos. Aquí Agar representa el pacto de la ley y la esclavitud. Sin embargo, la otra mujer de Abraham, que es Sara, representa el pacto de la promesa y la libertad. El Señor permitió que todo esto sucediera para darles precisamente esta lección en este momento a su propia iglesia. Y en este caso, amados hermanos, somos nosotros. No podemos pensar que haciendo obras, no podemos pensar que de forma meritoria alcanzaremos la salvación. La Biblia enseña que solamente por medio de Jesucristo y su sacrificio es que tú y yo tenemos perdón de nuestros pecados. Es que tú y yo tenemos esa oportunidad de entrar ante Dios y decir, Señor, te ruego que me perdones y que me limpies. Sin embargo, aquí la iglesia de Galacia decía, no, yo quiero hacer obras porque así puedo obtener mi salvación. Entonces, el apóstol Pablo les pone aquí estos dos pactos. Primer pacto, el de Agar, que es el pacto de la ley y la esclavitud. Y tenemos a Sara, que es el pacto de la promesa y la libertad. Y ante esto, amados hermanos, el pueblo de Dios debe escoger siempre el camino que el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado. Pero la iglesia de Galacia quiere escoger el camino de la ley. ¿Y tú y yo? ¿Qué pacto estamos escogiendo? ¿Qué pacto escogemos y abrazamos con todo nuestro conocimiento, nuestra razón y nuestra fe? ¿Abrazamos el pacto de la libertad o el pacto de la esclavitud?
Pues, amados hermanos, no podemos estar separados ni divididos. Necesitamos estar unidos en este conocimiento doctrinal, que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es únicamente y puramente por gracia. ¿Estamos intentando acaso ganarnos la aceptación de Dios con nuestros propios esfuerzos? Podemos pensar y decir abiertamente, no, yo creo que soy salvo porque Dios me salvó y solamente por la muerte del Señor Jesucristo puedo ser salvo. Muy bien. Pero en el diario vivir demostramos si de verdad creemos en Dios o creemos más en nuestras obras y así nos sentimos merecedores de ese perdón. Así que, ¿cuál es el pacto que escogemos, amados hermanos? ¿El de esclavitud o el de libertad? La Biblia nos muestra que debe ser el de la libertad. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la Jerusalén actual contra la Jerusalén celestial. El versículo 24 dice, esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas, o sea, dos pactos. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la ciudad de Jerusalén, ya que los hijos de esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Porque la escritura dice, alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. La Jerusalén actual, amados hermanos, representa la esclavitud bajo la ley, mientras que la Jerusalén de arriba, como dice la escritura en la versión 60, ah, simboliza la libertad en Cristo. Vemos que el pueblo de Dios debe creer solamente en lo que la Biblia le enseña. Y la Biblia nos enseña que la ley de Moisés se cumplió y se terminó de cumplir en el Señor Jesucristo. Y a partir del Señor Jesucristo nosotros tenemos un nuevo pacto. Así que si alguien llega a decirte que necesitas obras o necesitas respetar las fiestas y tradiciones del pueblo de Israel, la Biblia, amados hermanos, debes contestarle con la Biblia. Y la Biblia dice que esto ya no es necesario, pues tú y yo somos hijos de este nuevo pacto. Somos de la libertad. La verdadera libertad no viene con reglas externas, amados hermanos, sino de una relación con Dios. Por eso es que tú y yo debemos vivir lo que la Biblia nos enseña. Debemos aplicarlo tal como la Biblia nos dice que lo debemos aplicar. Sí, Dios les dio reglas al pueblo de Israel, pero era para que entendieran qué es lo que iba a venir en el Mesías. Y una vez que llegó el Mesías, entonces empieza un nuevo pacto, un nuevo camino, una nueva forma de dirigirnos. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, era todo por reglas bastante puntuales para que entendieran la pureza con la que debían vivir. Y ahora, con el Señor Jesucristo, tenemos un regalo que consiste en una vida en santidad, en esa misma pureza, pero a través del Señor Jesucristo. Y finalmente, amados hermanos, para entender qué herencia debemos escoger, analicemos dos puntos. Uno, si somos hijos de la promesa. ¿Somos hijos de la promesa o somos hijos de la esclavitud todavía? Los versos 28 y 29 dicen, hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. Así como Isaac, los creyentes son como hijos de la promesa, no de la carne. Amados hermanos, ser parte de la promesa significa vivir en la gracia y dejar atrás el peso de las obras. Vivir como hijos de la promesa significa que ahora vamos a disfrutar de estas doctrinas que la Biblia nos enseña, disfrutar del perdón inmerecido que el Señor nos otorga, de esa salvación que el Señor nos otorga y dejar atrás el peso de decir, es por mis obras, es con mis méritos, es como yo quiero que sea. No, dejar atrás todo ese peso y decir, Señor, me someto a ti, me humillo a ti. Así que, ¿qué herencia escoges, amado hermano? ¿Somos hijos de la promesa? Sí. Todo aquel que confiesa que el Señor Jesucristo es su Señor y vive conforme a los estatutos del Señor Jesucristo, esa persona es un hijo de la promesa. Necesitamos hablar también de la separación necesaria que debe existir en este tipo de enseñanzas, en este tipo de doctrinas. Los últimos dos versículos nos dicen, ¿pero qué dice la Escritura?
Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. El apóstol Pablo cita a Sara diciendo, echa fuera a la esclava. Esto es un símbolo de la necesidad de dejar la mentalidad de esclavitud. Esta es la separación necesaria en nuestras vidas, hermanos. No podemos creer que un poquito de obras y un poquito del Señor Jesucristo es lo que nos hacen salvos. Decir, es que el Señor ya me salvó, pero el resto de mi salvación depende de mí. No, la totalidad de la salvación depende del Señor Jesucristo. Por eso debemos separarnos de esa mentalidad de decir, yo puedo hacerlo con mis fuerzas. No, no, no. La mentalidad debe ser, en mis fuerzas soy incapaz de hacerlo. Por más que me esfuerce, soy inmerecedor del regalo de gracia. Por eso necesito la plenitud del Señor. Amados hermanos, ¿cuáles son los hábitos o pensamientos que debemos echar fuera para vivir de forma plena en la libertad de Cristo? ¿Cuáles son los hábitos que debemos hacer a un lado en nuestras vidas para decir, ahora verdaderamente creo en este regalo que es la gracia? ¿Qué pensamiento debemos echar fuera para decir, Señor, yo soy un hijo de la promesa, no soy un esclavo, soy tu hijo? Por lo cual, amados hermanos, debemos entender que vivir como hijos de la promesa y decir, ¿qué herencia escojo? Bueno, escojo la libertad porque soy un hijo de la promesa y esto implica una relación con Dios basado en su gracia, en su regalo, en su sacrificio del Señor Jesucristo, no en nuestras obras. Por eso, a partir de este día debemos examinar nuestra vida para ver y entender si hay áreas en donde nos estamos esclavizando a la ley, a las obras, a las expectativas, a la forma de pensar humanista, a mis propias concupiscencias. Y si es así, decirle al Señor, Señor, lo pongo en tu mano, perdóname y guíame para disfrutar de este regalo de gracia que tú me has otorgado. Esperamos que esta enseñanza te haya gustado y sobre todo que te haya edificado, pues la Biblia nos edifica a todos juntos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana con más de su palabra. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.